Bueno, buenas tardes a todos y agradecido y honrado por permitirme entrar al círculo y compartir con ustedes y especialmente con el señor Gonzalo. Un eterno agradecido, ¿no? Más que nada de los militares, porque siempre estuvimos, yo desde niño vi las tropas del ejército a mi lado, ¿no? Cuando yo iba a la escuela en mi caballo. Y por ahí algunas caras me parecen conocidas en esos movimientos de tropa que se hacían en la Patagonia. Uno desde niño no toma la magnitud que significa haber vivido esos momentos. Y tampoco toma la magnitud de lo que fue la familia Ancalao de mis antepasados, que recién a esta altura de mi vida puedo discernir un poco más con otra conciencia de qué es lo que se había hecho por la patria y de qué es lo que termina siendo uno hasta estos días, también siguiendo estando en esas tierras, ¿no? Que uno a veces lo ve como un peso o como que es difícil seguir estando, pero después uno se da cuenta que es un honor seguir estando ahí. Y como se dice de la manera criolla, hacer patria es nunca dejar los que nos dejaron nuestros antepasados y seguir en esa cultura, en esa educación que nos dieron nuestros antepasados, en conjunto con los próceres que crearon la patria. Y en el cuidado de la frontera, sí, hoy me doy cuenta de la magnitud y la importancia que tuvo mi bisabuelo, aquel alférez que comandaba la compañía de indios defensores del puerto de Bahía Blanca, y vaya a saber cuántas otras tareas para el ejército habrá hecho que están en los archivos del ejército, ¿no? Yo he podido llegar hasta cierto punto y poder recopilar la historia de mis antepasados, que todavía me falta muchísimo por aprender. Por eso agradezco el estar acá y yo vine a aprender y a contarles, más que nada, cómo es la vida allá y poder ir respondiéndole algunas preguntas al señor Gonzalo, que él me va a ir refrescando la memoria, ¿no? Y cuando él decía de estos movimientos que disuaden, ¿no? que nos quieren enfrentar, por eso decía que siempre estuvimos del lado de la patria, del lado de los militares. Voy a dar algunas anécdotas que me ocurrieron en la gran nevada del año 84, cuando fue la gran nevada en Patagonia. Quien nos fue a asistir fue el ejército. Y en esos años, cuando yo era niño, estoy hablando del año, cuando uno toma conciencia, ¿no? Del 74 en adelante, hasta el año 80 que estuve, que estuve con los estudios y viajando, la Patagonia había muchos militares, estaba gendarmería, y lo que quiero decir con esto es que éramos muy cuidados los que estábamos en los campos, o sea, los productores, todas las estancias. Yo recuerdo que cada 15 días llegaba un gendarme a caballo. Hoy le llaman la montada, ¿no? Pero llegaba un gendarme a caballo y se quedaba, que si llegaba de noche, y se lo atendía. A veces llegaban alguna camioneta del ejército, con su teniente, el personal del ejército, a ver cómo estábamos. Eso se ha ido perdiendo. Estos grupos que han surgido últimamente quieren negar la historia.
más de una vez yo personalmente he sido persuadido, así como obligado a que me han querido obligar, ¿no? A que, que cambie mi parecer, ¿no? Que cambie mi forma de ver las cosas y la historia. Y nunca cedí en eso porque para defender la patria no solo se defiende con las armas, sino que hay que defenderla también desde la ciudadanía, como ciudadano argentino. Eso lo tuve desde lo que a uno le toca, desde el lugar que a uno le toca estar. Y eso es importante. Y es muy importante cuidar nuestra historia. Entonces uno puede ser de una condición muy humilde, pero no se tiene que olvidar de dónde viene. Yo tuve la suerte de seguir viendo la luz y respetando lo que me dejaban los antepasados. Por falta de qué sé yo, de una buena vida, de un buen sustento, de un mal pasar, uno puede abandonar los campos y puede cambiar de posición y entrar en otras cuestiones, ¿no? Y yo nunca abandoné esa cultura de mis antepasados. Siempre valoré y sigo estando, y en eso de valorar la cultura hemos reconocido que estamos ahí gracias al general Roca. Eso es así, está en los documentos. Esas tierras las tenemos por ellos, porque si no hubiéramos pasado desaparecidos, ¿no? Desaparecido, es decir, de pasar a ser un ciudadano común y no tener ese aporte por los servicios prestados a la ampliación de la frontera, como se hacía en eso cuando se llama la campaña del desierto. Y desde aquel entonces hasta el día de hoy sigue esa puja por el lado de los hoy que llaman mapuche, ¿no? Para sacarnos las tierras. En los últimos acontecimientos que hemos tenido nosotros nos han querido, nos quieren sacar las tierras, las pocas que nos quedan, ¿no? Por distintas circunstancias. Y cuando el Señor decía de que hay gente grupos nuevos que han surgido, que dicen ser ancestrales, que no lo son, porque cuando uno va a los libros no son genuinos, no son, no tienen un árbol genealógico que los sostenga. Y cuando él hablaba de las dos que hemos quedado en el medio de esos conflictos, es lo triste, ¿no?, de que lo que nos pasa. Y bueno. Si me pasan por favor la siguiente diapositiva para que conozcan, este es el cacique Rafael Ancalao, Rafael Antelo Ancalao. Es hijo en realidad del fundador que se llamaba Francisco Ancalao, que fue el que estaba en Bahía Blanca y el que se traslada con la conquista, y él también, y que es el que funda finalmente Ñorquinco. Cuando estaban en Bahía ya no eran indios nómades, ni tampoco vivían en toldos, vivían en casas en Bahía. O sea que estaban totalmente asimilados a la población. O sea que es parte de esta historia que también está buscando rescatar y conocer más Eduvino, y que es un poco nuestra obligación en estos días también, que tenemos de ver y de encontrarle bibliografía y cosas donde se puedan ver identificados de las cosas y de los servicios que sus propias familias han prestado a la patria, ¿no es cierto? La siguiente es un hijo, para que se vea lo que significaba la presencia de estos abuelos y bisabuelos de Eduvino, que en su vestimenta y demás. O sea, es una evolución que normalmente nos hace reflexionar sobre lo que vemos en los libros, que todavía seguimos viendo indios de a caballo, con el torso desnudos, apenas cubiertos y con la lanza. Es decir, ya todo es un poco antes de la conquista y aún después de la campaña, ya había indios muy asimilados
dentro de la civilización y que en todos los casos participaron en los distintos ejércitos, tanto en temas de políticas internas como con el Ejército Nacional, ¿no es cierto? Así que me pareció interesante ver eso y que tienen fojas de servicios. En el caso del anterior Rafael Ancalao, tiene una foja de servicios, a ver si, no sé si la puse, tiene una foja de servicios ahí con más de 20 años de servicios en el ejército. Hoy están todas las comunidades, como se llaman, ellos siempre se identificaron con agrupación, pero hoy están todos como comunidades por una cuestión de ley que se tuvieron que registrar. Hay unas 200 comunidades indígenas en todo el país registradas y en el caso de la Patagonia prácticamente todas absorbidas por el término mapuche, aunque no lo sean, y es lo que les pasa también a la comunidad Ancalao, porque ellos se tienen que presentar como comunidad mapuche, por ejemplo, cuando están haciendo una cuestión, un reclamo o un pedido, ¿no? Entonces, son cosas que es muy interesante ahora verlas y conocerlas de manera directa. Cuando estuvimos en Ñorquinco, por ejemplo, había una escuela que era un rancho, que lo habían quemado. Ese rancho lo construyeron, esa escuela, digo rancho porque estaba hecha de barro, pero tenía la estructura propia de una escuela, adecuada para el lugar, y la construyeron ellos, la comunidad la construyó. Y lo que le mandaba a la nación eran los profesores y los elementos, los bancos típicos de todas las escuelas argentinas, los pizarrones y el nombramiento de los maestros para la enseñanza. Eso, bueno, quedó allí en un lugar como símbolo. Yo quería traer un banco, le decía a Eduino, de esos para tenerlo acá en Buenos Aires, pero es parte de cómo se fue construyendo en ese momento todo ese poblamiento que de distinta manera, en algunos casos con europeos, en otros casos con nativos, con la formación de los criollos, etcétera, se fue desarrollando en esa larga historia que tiene la Patagonia, que todavía sentimos que está despoblada a pesar de los años que ha pasado y de toda la historia que tiene.